Ahora vamos a empezar a ver cuáles son las modificaciones que pueden sufrir las hifas. Para ello es importante también aclarar que no todos los hongos van a tener modificaciones en sus hifas. Algunos hongos solamente van a presentar hifas y esas hifas no van a tener ninguna modificaciones. Una de las modificaciones que vamos a empezar a mencionar son los apresorios, y los apresorios los podemos definir como una modificación que cumple la función de penetración. Si nosotros observamos este esquema, podemos observar una espora. Esa espora germina formando una hifa. Esa hifa se va a poner en contacto con la superficie vegetal, pero vayan observando que esa superficie vegetal o esa hifa sobre la superficie vegetal se ensancha, aumenta la superficie de adhesión a esa superficie y después genera una espiga o cuña de infección. Esa espiga o cuña de infección logra, a través de la presión, producir una ruptura en la epidermis e ingresar e infectar el tejido vegetal. ¿Y por qué lo hace? Porque si nosotros volviéramos a cuando estudiamos física, sabríamos que presión es igual a fuerza sobre superficie. Entonces, si el hongo acá disminuye la superficie a una misma fuerza, que está haciendo? Aumentando la presión, de tal manera que eso le permite al hongo justamente poder romper la epidermis y penetrar activamente. Ya vamos a ver un poquito más estos conceptos de penetración activa, o en algunos casos veremos lo que es la penetración pasiva. Bueno, acá tenemos el mismo esquema, simplemente para mostrar cómo se ensancha la parte del hongo justamente que está en contacto con la epidermis, y ahí vemos a la espina que se está formando y que va a producir la ruptura de la epidermis. Ahora vamos a ver otra modificación que tienen algunas hifas, que son los austorios. Y vamos viendo ya que podemos tener diferentes formas de austorios. ¿Y qué es lo que es un austorio? Bueno, veamos primero este esquema. Una hifa que se viene desarrollando sobre la superficie vegetal. Esa hifa ha penetrado, ha ingresado a la célula, pero hay que tener presente que solamente ha roto la pared celular, ha perforado o ha ingresado a través de la pared celular. Pero si observamos claramente este esquema, vamos a ver que la membrana se mantiene intacta. A su vez, una vez que ingresó a la célula, esa hifa se ha ensanchado de una manera globosa. ¿Con qué función? Con la función de aumentar la superficie de contacto justamente con la membrana. Cuanto más contacto tenga, mayor capacidad de intercambio o en realidad de absorción del contenido de esa célula. Esta modificación, que habíamos llamado como austorio, cumple la función justamente de nutrición. Acá lo podemos observar en esta fotografía de microscopio, donde vemos a través de un corte transversal de la hifa y de la célula, podemos ver cómo la pared celular ha sido atravesada por la hifa. Una vez que atravesó la hifa, la pared se ensancha, y acá podemos observar claramente cómo la membrana se mantiene intacta. O sea que esa célula va a mantener o va a continuar funcionando mientras el hongo va a ir absorbiendo los nutrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que el hongo va a tratar de que esa célula dure el mayor tiempo posible. Ahora vamos a ver otra modificación que sufren o que poseen algunas hifas de algunos hongos, que son los austorios. En esta imagen podemos ver acá, de acuerdo a lo que menciona esta diapositiva, los austorios. Y ya estamos viendo que podemos tener diferentes tipos de austorios.
Lo que estamos viendo acá es la hifa. En este caso, fíjense, ¿no? Dos dibujos distintos. Una hifa tabicada, apocítica, y otra hifa cenocítica o sin tabiques. Y también estamos viendo dos diferentes tipos de haustorios, y ven ustedes dónde los dibuja esos haustorios, ¿no? Están dibujados dentro de la célula. Pero hay que tener mucho cuidado con la interpretación. Si realmente está dentro de la célula o hasta dónde ha ingresado en la célula. Para ello es importante que interpretemos esta imagen. Tenemos a la hifa que viene sobre la superficie vegetal. Esa hifa ha roto la pared celular o ingresado atravesando la pared celular, y una vez que ha ingresado a la célula se ha ensanchado. Pero ¿qué hay que tener bien presente? Que la membrana, como ustedes ven, se mantiene intacta. O sea que el hongo ingresó a la célula, pero no atravesó la membrana. O sea que el citoplasma de esa célula se mantiene intacto. ¿Y qué va a hacer este hongo? Al haber aumentado la superficie, ha aumentado la superficie de contacto con esa membrana, lo que le va a permitir absorber los nutrientes que se encuentran en el citoplasma. O sea que, de acuerdo a esta imagen, lo que estamos interpretando, lógicamente, es que el haustório cumple la función de nutrición. Y es importante siempre tener presente que solamente atraviesa la pared y no atraviesa la membrana. Acá tenemos otra imagen, en este caso una fotografía del microscopio de luz, donde podemos observar un corte transversal de una hifa y un corte transversal de una célula, donde vemos la hifa que ha ingresado, atravesado la pared, y una vez que atravesó la pared se ha ensanchado, y también podemos observar claramente cómo la membrana de la célula se mantiene intacta. Esto entonces es lo que mencionamos como haustório, y recuerden que cumple la función de nutrición. Bueno, acá tenemos otro esquema donde vemos cómo la célula solamente ha ingresado ese hongo a través de la pared, pero nuevamente cómo conserva la membrana. Ya vamos a ver que este tipo de modificación de las hifas es típico de aquellos hongos o microorganismos. Ya vamos a ver que no solamente lo vamos a encontrar en hongos, pero aquellos microorganismos que tienen un alto grado de parasitismo. Acá tenemos otra fotografía, nuevamente para ilustrar y para que nos vaya quedando claro cómo ingresa a la célula esa modificación que se forma en globosa, a la cual denominamos haustório, y recuerden nuevamente que no rompe la pared celular. Y como habíamos visto en la imagen inicial de esta modificación, o sea, de los haustorios, habíamos visto que la modificación puede tener diferentes formas. Bueno, acá tenemos otro tipo de haustório, mucho más ramificado, a diferencia del globoso, que obviamente lo que busca es aumentar la superficie de absorción. Otra modificación que puede estar presente en la hifas son los rizoides, que si nos ayudamos de este dibujo, podemos observar la hifa que viene creciendo y que en un punto presenta esta modificación muy semejante a una raíz. En esta otra imagen podemos verlo en una fotografía de microscopio de luz, donde observamos justamente la forma de esa modificación muy semejante, como dijimos recién, a una raíz. Si pasamos a esta otra imagen, podemos observar claramente la forma de un rizoide muy similar, volvemos a repetir, a una raíz, y que en algunos casos la vamos a ver asociada a otras estructuras que vamos a ver más adelante cuando vayamos avanzando en el estudio de los hongos. Ahora vamos a empezar a ver cómo las hifas se pueden asociar entre ellas para formar lo que conocemos como pseudotejidos o
lecténquima. Cuando hablamos de pseudotejidos, lecténquima, vamos a encontrar dos tipos. Uno en el cual las hifas se disponen entre sí con un cierto grado de paralelismo y una manera laxa, de tal manera que se dice o se interpreta que las hifas se pueden observar individualmente, o sea que las hifas no pierden su individualidad. Este tipo de pseudotejido se lo menciona como prosénquima. Por otro lado, tenemos el caso donde las hifas se disponen de una manera muy compacta, de tal manera que pierden su individualidad, y si lo asemejáramos a un tejido vegetal, podríamos estar hablando de un parénquima. En este caso, este tipo de tejido que pueden formar algunos hongos, lo mencionamos como pseudoparénquima. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de estos pseudotejidos y también vamos a ver algunas estructuras que se forman justamente a partir de la formación de pseudotejidos. Un ejemplo son los cordones miceliales. Los cordones miceliales son un ejemplo de pseudotejidos o un ejemplo donde las hifas se asocian. Si observamos en esta fotografía de un microscopio de luz, podemos observar claramente cómo las hifas se han dispuesto de manera paralela entre sí. En esta otra fotografía, lo que podemos observar es cómo esa disposición de las hifas forman estructuras de mayor grosor. Otra estructura que pueden presentar algunos hongos son los rizomorfos. Los rizomorfos, si uno lee la bibliografía, lo definen como estructuras que forman los hongos con la función de trasladar nutrientes, o también, en algunos casos, los mencionan como estructuras que le sirven a los hongos para desplazarse de un sector a otro y reciben el nombre de rizomorfo justamente porque tienen una semejanza a las raíces. En esta diapositiva justamente estamos en presencia de un rizomorfo sobre una superficie vegetal. En esta otra diapositiva estamos viendo también un rizomorfo sobre una superficie de tierra, y si no estuviéramos hablando de fitopatología, no hubiésemos aprendido este concepto de rizomorfo, estaríamos hablando, o podríamos decir, que estaríamos en presencia de una raíz. En esta otra diapositiva estamos viendo también un rizomorfo, cómo se forma, y cuando vemos esta diapositiva podemos interpretarla de dos maneras. Podríamos estar pensando que el rizomorfo se va formando en este sentido, de izquierda a derecha, y podemos observar cómo las hifas se empiezan a agrupar entre ellas con cierto grado de paralelismo, formando cada vez una estructura de mayor grosor que le permite trasladarse o desplazarse hasta este otro sector. También podríamos estar imaginando el desarrollo de esta imagen en el sentido inverso, de derecha hacia izquierda. En este caso podríamos decir que el rizomorfo viene creciendo hasta que llega a una superficie susceptible donde el hongo esto lo percibe y decide empezar a invadir el tejido, desplazando o ramificando las hifas. Esta es la misma imagen, simplemente lo que hemos hecho nosotros es ampliar la fotografía anterior
para ver bien claramente las cifras y el tamaño que puede llegar a tomar un rizomorfo. En esta otra diapositiva también estamos observando rizomorfos cuya superficie se ve oscura. Podemos prestar atención al diámetro que puede llegar a tener un rizomorfo utilizando una regla, y también podemos observar cómo ese rizomorfo simplemente se puede estar confundiendo con o lo podemos confundir con una raíz.